Bienvenidas, bienvenidas a otra sesión más, pero no cualquiera, del tercer piso, que como saben ustedes, no solo es la tercera planta de Librería Proteo, la más legendaria, mítica y premiada de esta ciudad, sino también el nombre del proyecto que comando desde hace un par de temporadas. Ahora estamos en la tercera, en el tercer curso del tercer piso. Mi nombre es Héctor Márquez, soy periodista y gestor cultural. Me apasionan los libros porque así nací en una familia que vendía libros, que trabajaba por una editorial, entonces yo he crecido con que mi juguete eran las cajas de libros y que una de las cosas mejores que se podían hacer era llevar los libros a las librerías que entonces existían, de las cuales pues creo que no queda ninguna. Que Proteo no existía todavía cuando yo era un niño, eran Denis, Imperio, Ibérica, Cervantes, y había otra más que ya se me ha ido de la cabeza, estamos perdiendo la cabeza. Bueno, eso cabía en una pequeña manzana, yo vivía en Calle Nueva, y una de las felicidades que tenía era ir como niño, como primogénito de una familia, y que había aprendido a leer muy joven, a que me dieran paso a librerías donde entonces no se podía entrar al fondo, no son como estas librerías de ahora, donde uno puede tocar los libros, había mostradores y gente que te atendía, pero a mí me dejaban llevar los libros que habían pedido. No eran libros los de la editorial de mi familia muy atractivos para un niño, puesto que eran la mayoría de idiomas, libros de la BBC, de Longman o de enseñanza universitaria, para la que, por muy listillo que hubiera salido, no estaba todavía preparado para leer libros de espectrocromatografía de gases. No era lo que más me gustaba. Lo de los idiomas sí, y de hecho, hoy tenemos aquí, hemos traído a una de las personas sabias de esta ciudad, que pensándolo bien, quizás es una ciudad muy especial porque sirve de refugio a personas que son bastante sabias, son bastante singulares y que se pueden permitir en esta ciudad, a poco que tengan un poco de fortuna, se pueden permitir estar y vivir más o menos bien sin que nadie les moleste demasiado. Como diríamos en malagueño, sin que nadie dé por culo. Y aquí nuestro amigo, que nació en Galicia, Fernando, ya es malagueño de pro porque además conoce y ha estudiado fantásticamente la ciudad y vive, de hecho, en unas atalayas estupendas en Benajarafe, no cualquier cosa, en una casa que yo todavía no he visitado físicamente, pero de la que todo el mundo habla, incluido él, y que debe ser una cosa maravillosa. Y que ya, de la misma manera que él es un maestro en tejer narraciones y en lograr, porque su profesión es la de profesor de historia antigua, no, simple profesor catedrático de historia antigua de la UMA y también responsable de la cátedra de estudios asiáticos, o ¿cómo se llama eso? Hay una cátedra de Asia, pero yo tuve que ver con la formación. Ah, tú fuiste Yo tuve que ver con la formación. Tú eres un liante aparte, eres de profesión liante, o sea, a él le gusta, liante en el mejor sentido, porque es un hombre que zurce, que en otra época, si los que creen en la reencarnación serían, como aparecen aquí en el libro algunas, sería tejedora o hilandera, porque es lo que hace mejor. Hace eso, y eso lo hace con las historias y con la historia. El libro que hoy presentamos aquí, Fernando Wulff, que es de apellido alemán, tu padre era alemán. ¿Tú aprendiste alemán de chico? No, yo de mayor. De mayor. Sí, sí. Pero, ¿y te daba un poco de cosica el alemán al principio por ser el idioma del padre? No, el alemán da cosita porque es dificilísimo. Ah, vale, vale. Aprende el inglés, que es una cosa de bárbaros, quiero decir, eso lo habla cualquiera. Es de una simplicidad tremenda, no sé. Se hizo para gente que no podían hablar otra cosa. Quiero decir, que vamos a coger una lengua facilita. Y ese ser inglés es muy facilito, ¿no? Y entonces, no, llegar al alemán fue complicado. De hecho, bueno, tuvo que ver también con que yo hago historia antigua,
Claro. La historia antigua había entonces que saber alemán, y entonces yo fui a acabar la tesis doctoral a Berlín. Berlín en el 80-81, con toda su muralla y sus ametralladoras, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Y entonces aprendí. Fue otra de las lenguas alemán que tuve que aprender. Sí. La lengua paterna. Aquí no, ya se te ha ido el acento gallego bastante. Sí. Mi madre era de Salamanca también. Era de Salamanca. Yo soy hijo del cuerpo de funcionarios. Los hijos de ese cuerpo, vamos, ¿no? Que yo estoy encantado de haber nacido en Santiago, ¿no? Y es una identidad que tengo también, ¿no? Pero es... Sí, o sea, ¿y cómo lo de venir a Málaga es solamente desde que ya eres profesor y sí, tienes que empezar a...? Mi padre acabó, porque mi padre dio un montón de... mi padre se dedicaba al turismo, era jefe de oficina de turismo, ¿no? Y era pues un hombre de Hamburgo, que es Alemania, pero una Alemania con puerto. Como si uno habla de Málaga, dice, pues con puerto, con movimiento en el puerto, con mucha gente que va y viene, muchas prostitutas, en fin, el mundo de... Esos mundos que llevan recibiendo. Málaga lleva recibiendo gente 3.000 años. Claro. Sí, pues todas esas cosas yo creo que un poco se notan, ¿no? Mi padre no era prusiano, sino de Hamburgo. Y entonces era un hombre de un enorme nivel cultural que hablaba 4 o 5 idiomas perfectamente. Y acabó en Granada. Y entonces yo hice esa cosa de hacer el bachiller, que dicen que es la identidad, pero bueno. Y acabé en Granada. Y entonces yo estuve en Granada a la universidad, fui a Alemania a hacer la tesis, y me dieron la oportunidad de venir a Málaga. Que entonces sería una universidad casi recién formada, en pañalito. Tenía 10 años. 10 años. Ya claro. Tenía todos los defectos que que tiene ahora, hay que decirlo también en su favor. Ya se le veía de niña, ¿no? Se le veía de venir. No, pero tenía también muchas esperanzas que una parte de ellas se han cumplido también. Yo no quiero decir que... Entonces yo vine aquí porque me ofrecieron la posibilidad de construir un sitio que no... En mi interior sería algo así como donde no se cometieran los errores que tenían en Granada, ¿no? Y entonces vine aquí a hacerme cargo de... Tuvieran suficiente tiempo para que se cometieran un poco más tarde, porque ya en Granada claro. En Granada llevaban 400 años cometiendo errores. Y tú además como experto en historia grecorromana, en el mundo grecorromano, cuando ves todos los movimientos, pues por ti ya han pasado 4 o 5 rectores, ¿no? ¿En Málaga? En Málaga. Sí, unos cuantos. Sí, unos cuantos. Entonces tú simplemente con decir, uy, mira, esto es como los tiempos de Nerón, uy, esto es como los tiempos de Catilina. Roma imperial da para mucho. Da para mucho. Sobre todo en temas de rectorado, el imperio romano es muy fácil. Aunque no sepan lo que haya pasado, hostia, cómo se parecen. No. Después, bueno, este sordio no estaba previsto, pero nada está previsto. Aquí es como esto funciona. El profesor Fernando Bull, don Fernando Wulf es un personaje en esta ciudad y alguien que siempre nos ha gustado, yo desde mi época de periodista que escribía en medios razonablemente que parecían importantes, no lo eran, y siguen sin serlo, pero a mí me daban la oportunidad de hablar con personas que quizás de otra manera no me hubieran hecho ni puto caso y yo no estuviera escribiendo para el país. ¿Para qué? Bueno, Fernando creo que sí. Fernando sí, porque le hace caso a todo el mundo. Yo te perdoné que estuvieras trabajando en el país. Eso, ahí fue. Y Fernando siempre era capaz de acercarte lo que sabía de una manera fascinante para los legos en determinada materia, ¿no? No tenía esa papa aquí en la boca, esa papa cociar la boca de la gente que tiene cátedra y media, él las tiene, parece ya que te está rechazando, allá cada cual con su boca y con su papa, pero bueno, pero eso nos hacía más cercanos a Fernando, que ya se encargaba de divulgar y de contar la historia de otra manera. Yo le preguntaba hace un momento si este libro, por el que estamos aquí, por cierto, ¿alguien ha leído ya este libro? No. Vale, yo es que en un alarde de entusiasmo dije, vamos a hacer un club de lectura porque esto se presentó en mayo, fue, ¿no? En junio, sí. Mayo, junio. Vamos a hacer un club de lectura que le damos a la gente tiempo para leerlo y tal. Un alarde de optimismo, empezando por mí. A mí no me ha dado tiempo a terminarlo, porque no es un libro. Señores, esto no es un libro para... Esto ya lo voy a decir. Os voy a decir que os lo compréis, porque yo creo que es uno de los libros del año. Por la magnitud de la empresa que acomete y la manera
cómo lo hace y también cómo está escrito y cómo está estructurado. A orillas del tiempo, Historia de Entre Mundos, 2000 años atrás, publicado por Siruela. No es la Siruela de Jacobo Estuar, pero es la heredera, o sea que es una de las grandes editoriales españolas y quien tuvo, retuvo. Y este libro fantástico lo que intenta es contar cómo a principios de la era cristiana, tres imperios que existían, el imperio, la zona de la India, llamémosle imperio indio, como Kushana, se llaman los Kushanas en ese momento. Los Kushanas. Los Ushanas, esto, bien. Los chinos, que ya existían, que eran chinos, pero ellos se llamaban a sí mismos de otra manera, ¿no? Sí, pero carece de importancia. Ahora mismo no. Vale. Y después un andaluz, el Trajano, que era emperador ya y que estaba ahí conquistando para igualarse a Alejandro, el Magno, el que venía de antes, porque la gente decía, va a decir, tú muy bravo y modesto, muy andaluz y todo eso, piquito, pero Alejandro Magno ha llegado mucho más que tú y él está ahí dándole. Y entonces, a partir de tres historias de tres personajes, uno que es el Trajano, otro que es el emisario de, ¿cómo se llamaba? Un general chino. El general chino, el Ban Yun. Importante el general chino, Ban Chao. Ban Chao. El otro era un mandado. Bueno, pero el mandado además que se volvió atrás. Pero dijo que había estado incluso. No, llegó hasta el mar y se asustó. Se asustó y dijo, me voy a tener que inventar alguna cosa, porque no va a venir a comprobarlo, ni tengo activado el Google Maps que me van a pillar. Ahí está. Bueno, sí, Ganjin, que era el embajador de el Ban Chao, y después un personaje mitológico, un personaje del Mahabharata, que es uno de los hermanos de una de estas, los Pandavas, ¿no? Se llamaban los Pandavas, que es Sahadeva. Entonces, la historia es como uno que intenta ir por un lado, otro que intenta ir para otro y otro que intenta ir para otro y se cruzan. Y yo al principio decía, esto es como los chistes antiguos, un inglés, un francés, un español, van allí, intentan cruzarse. A raíz de eso, a raíz de esa historia, de historias reales y de fuentes historiográficas reales, él construye y de evidencia, de objetos, de referencias que hay en un lugar y en otro, construye lo que es la primera globalización de la historia de la humanidad, como el deseo y el conocimiento de estar en el otro lugar, es decir, no se iba allí a descubrir, se iba a ir allí a ver si llegábamos en algo que ya se sabía que existía, y las influencias que se establecen entre mundos, que si ahora nos parecen diferentes, entonces tenían muchas diferencias. Pero a la vez lo que tú intentas con todo eso es contar que esa globalización, que ese proceso de globalización se basa mucho más en la semejanza, en todo lo humano que une a unos y otros, que en las diferencias. Y probablemente la historia se ha contado más siempre a lo largo de la historia de los vencedores que han ido contando la historia según les conviene, y fulanito derrotó a no sé qué en la batalla tal, el otro ganó, el otro se hizo con el poder. Es como una cosa constante de un partido en el último minuto. Todo es olimpismo épico, y aquí Fernando lo cuenta como si fuera Sherazade, en 75 pequeños capítulos, yendo de un lugar a otro, haciendo flashback, flash forward, utilizando todos los recursos narrativos que conoce y conoce bien, para hacer, como él dice, una taracea, una especie de tapiz de la historia de la humanidad muchos años atrás, y encontrarnos poco a poco que es nuestra propia historia. Yo es que quiero leerles, para que vean un poco y para que vean cómo funciona esta. Como esto no es una novela que hay que descubrir quién es el asesino, ni dónde está el cofre enterrado. El último capítulo, que se dice cómo ninguna cultura humana nos es ajena. Lo mismo, son 2 páginas. Bueno, si veo, saltamos un poco, pero aquí está el espíritu de todo lo que quiere contar Fernando. Dice, hace algo más de 70 años, en 1949, Karl Jaspers relacionaba con un libro
a los traumas de la Segunda Guerra Mundial, traumas que incluían también una pusilanimidad ante la barbarie nazi de la que se sentía dolorosamente culpable. Con su origen y meta de la historia, buscaba esperanza en un momento crucial de la humanidad que ya había sido puesto de relieve por autores anteriores, pero que él llena con sus pensamientos y sobre todo con sus emociones y expectativas. Jasper, un gran cosmopolita, definió el periodo axial, el tiempo eje, como aquel momento entre los siglos VIII y II antes de la era cristiana, en el que se habría producido el nacimiento paralelo del pensamiento crítico en la India, China, Grecia, Israel y Persia. Planteó el misterio de un cambio a escala de la especie humana, contemporánea y sin concesiones, que habría llevado a la aparición de un ser humano consciente, crítico y reflexivo. Lo situaba también en una perspectiva global de la evolución humana, que abarcaba desde la prehistoria y la civilización urbana hasta el desarrollo de la ciencia y la industrialización que los europeos habrían iniciado, pero que la Segunda Guerra Mundial permitía anticipar que sería compartida en un futuro inmediato por el mundo. Para Jasper, aquel momento ofrecía una esperanza entre los campos de concentración que parecían oscurecer fatalmente el objetivo humano de la libertad y el futuro, en el que un mundo necesariamente unificado tendría que elegir entre la repetición de hegemonías estériles, entre un imperio universal, en suma, o un orden mundial compartido y sin violencia. En este contexto se comprende mejor su desvalorización del periodo posterior al tiempo eje, marcado por reinos que habrían impuesto su orden en los espacios que hemos seguido aquí. Los Han, los Maurya's, en realidad Kushanas, y los romanos. Jasper define este momento como marcado por la creación de grandes unidades políticas y espirituales que habrían impuesto un orden caracterizado por el conservadurismo, la pobreza espiritual, la dominación extranjera, la violencia despótica y la esclavitud. No hace falta decir que para Jasper este momento mostraría en el pasado la más amarga de las opciones que temía para el futuro inmediato de la humanidad. Ese final del tiempo eje suponía el final del sueño de la libertad humana y podía sobrevenir de nuevo. Hoy podemos pensar todo esto desde una perspectiva muy diferente y este libro presenta algo de ese tiempo donde la genialidad y la no genialidad son parte de un juego coral de encuentro en el que las diferentes culturas del viejo continente se abren paso a muchas cosas y entre ellas la escritura, la curiosidad y la conciencia de las muchas miradas que se cruzaban en sus mares y sus tierras y en el que se tejieron redes de prácticas y representaciones comunes y no solo en el comercio. Vendrían después tiempos muy distintos, más cerrados, voy a intentar pasar, habla de las distintas épocas, de las distintas globalizaciones, las de Marco Polo en el siglo XII y el Bereberin Batuta en el siglo XIV, que llegan a China, la del almirante chino Zhang que llega a Arabia África a comienzos del XV, habla de la crisis europea de la Primera Guerra Mundial, termina y dice, lo que nos interesa aquí en particular de ese modelo es la acumulación de errores a la hora de estudiar la historia del mundo. Empezando, claro está, por el aislamiento de las culturas y la centralidad del papel de la cultura europea. No era más que llevar un nivel un poco más elevado en el espacio el conjunto tradicional de lugares comunes de los modelos nacionalistas a la hora de pensar la historia de los países. La idea de una historia verdaderamente global surge en abierto contraste con todo esto. Lo humano es la interrelación y los procesos de cambio en todas direcciones de las culturas son constantes. En este contexto se entiende el papel de los debates sobre la gran divergencia, aquella que hizo de la civilización europea la hegemónica tras el siglo XVI en su protagonismo en la globalización y que la convirtió en el XIX en la dominante en el conjunto del planeta. Pero también se entiende la reivindicación de las globalizaciones previas y las de su componente participado y multipolar. La conexión de una historia de la humanidad entendida como única e interrelacionada con la conciencia de la fragilidad del planeta que hemos puesto y ponemos en riesgo es sencillamente un acto de reconocimiento de una verdad innegable y de rechazo a las construcciones peligrosas que tanto han contribuido a llevarnos hasta el punto donde estamos. Lo planteado aquí es una muestra de lo que ocurría en los tiempos de la primera globalización.
Un momento trascendente que siguió a otros no menos esenciales, de la agricultura o la civilización urbana a la invención de la escritura. Reconocer su existencia, su riqueza y su trascendencia es esencial para entender la historia del mundo. Escritos muy distintos en los ámbitos que nos han interesado, aquí han sido nuestras guías principales. Un último texto nos ayudará en la tarea de despedir finalmente este. Hace unos 2400 años, Platón, en su diálogo El Político, presentaba una conversación en la que hablaban un joven y un filósofo sobre el delicado tema de las clasificaciones, esto es, la organización de la realidad en categorías para poder pensarla. Y el filósofo le precavía ante las divisiones abusivas con un ejemplo. Tomemos la raza humana, le dice, y los que la dividen en dos, como los griegos, que distinguen entre los bárbaros y ellos mismos. No tienen en cuenta que esos bárbaros son innumerables y que se diferencian en su estirpe y en su lengua, y como le dan un mismo nombre creen que forman una categoría uniforme de la que se puede hablar como si fuese una. Podría haber añadido, ese nosotros, que hablaba de los griegos como una unidad, no era menos abusivo. No parece que nuestras categorías de nosotros y de extranjero sean muy distintas ni tengan mayor sentido. Ver todo lo que nos une en el presente y en el tiempo debería ayudar a romper clasificaciones tan sumarias y engañosas. Si un mundo globalizado, como el actual, las deja aún más en entredicho, la historia lo ha hecho continuamente, mostrando la riqueza de los encuentros y de los cambios de los que nosotros y nuestras sociedades somos fruto. Nos jugamos muchas cosas en una realidad que ha demostrado la finura de la mirada de Jaspers. El desarrollo de la ciencia y la industrialización ya están siendo compartidos por el mundo entero y sigue siendo crucial el conflicto entre las pretensiones de hegemonías imperiales estériles y un orden mundial compartido y sin violencia. No hay cultura humana que no sea ajena, igual que, como dijo un poeta de los tiempos que hemos visto aquí, nada humano lo es. Y la conciencia de esto va unida a la conciencia del planeta y de sus otros habitantes. Tampoco nada no humano nos es ajeno. Nos va en ello la vida. Va en ello la vida. Todo es nosotros. Y así concluye este libro maravilloso que, como os digo, no por haber leído este capítulo final que contiene la almendra, el espíritu de lo que tú querías contar y de cómo se ha ido contando la historia a partir de ahora, es un libro que yo creo que además deberían, con muy pocas ilustraciones, eso sí, tiene 3 o 4. Tú querías haber metido mapas, me decían, ¿no? Yo hubiera sido partidario de mapas, pero Sí. la editorial son los que saben, ¿no? Diría, cada mapa nos cuesta un dinerillo más, 0,5 céntimos. Pensaron que todo el mundo ahora tiene acceso a todos los mapas en Internet, es verdad, tú dices, India, época tal, y lo ves en Internet, ¿no? Yo soy un poco más antiguo, pero no, entiendo que es una decisión suya, porque son ellos los que hacen el libro, ¿no? Tú manejas, por ejemplo, alguien compra el libro. Yo estaba y te decía, digo, no me ha dado tiempo a leerlo, fíjate, conté esta historia y yo venía un poco como el alumno que quería quedar bien con el maestro y no le ha dado tiempo a estudiarse los capítulos del libro y como no lo puede evitar va y termina confesando, porque esto es peor que a que te pillen copiando, ¿no? Y entonces dicen, no, a ver, esto hay que leerlo de aquella manera, esto hay que leerlo poco a poco. Un capítulo cada noche, por ejemplo, no sería mala cosa. No sería mala cosa. Bueno, yo quiero quitarme seriedad un momento. Venga, seriedad. vamos a ver. Te lo agradezco mucho que hayas leído. Bueno, a ti te gustan el mucho mundo las aranas. Todo el mundo que me Tú conoce eres muy sabe que yo de- no soy una persona seria, ¿no? Entonces, bueno, soy serio en otras serio, cosas, ¿no? eres Pero serio. no. Este momento es un momento fascinante de la historia del mundo, por muchas cosas. Entre otras cosas porque nos puede desasnar, ¿no? Descentrar, nos permite ver que todas las conexiones que ha habido en el mundo, nos permite ver que las gentes de otras culturas en absoluto eran distintas a nosotros. Buena parte de las categorías con las que intentamos colocarlos son confucianos. Yo debo decir que todavía no sé qué significa. Les voy a decir un secreto. El concepto confuciano que manejamos se lo inventaron jesuitas en el siglo XVI y XVII. Pero bueno, esto. Entonces, es un mundo ese, como todo el resto del mundo, tremendamente complejo que intentamos reducir de muchas maneras, ¿no?
Europa se inventó la historia como nosotros la entendemos. Y entonces también se inventó una mirada limitada. Y ahora estamos aumentando esta mirada. La historia se inventó una manera de contar la historia, de relatarlo. Yo diría que yo creo en la historia como conocimiento. Yo no soy posmoderno, creo en la historia como conocimiento y eso es europeo. Vale. Eso es europeo. Y no veo, vamos a ver, yo empiezo, cuando tengo que hablar de estas cosas, planteo uno de mis principios fundamentales en la vida, que conecta continentes, 3, ¿no? Y que les defino muy rápidamente, y es no al harakiri, sí al daiquiri. 3 continentes. Quiero decir, Europa efectivamente hizo sus cosas, pero Europa, allá donde ha ido, ha aportado conocimiento, limitado, influido, pero ha aportado conocimiento. La cultura europea ha sido la cultura del conocimiento. Hasta el siglo XIX no hay hegemonía europea en el mundo, pero a partir del XVI hay una hegemonía, y esto, que es la hegemonía de la curiosidad, que me la he inventado yo, no les importa, pero que no me citen. Entonces, la cultura europea, hay un montón de elementos, pero, por ejemplo, el conocimiento de la historia, no hay otros conocimientos equivalentes de la historia del mundo, y lo que hay que hacer, naturalmente, es abrirlo en canal un poquito, quitarle los componentes y ver qué es lo que yo estoy intentando hacer, ¿no? Cuando digo eso, es como cuando decimos, es que las telecomunicaciones son europeas, díselo a los chinos, ¿no? Claro. Voy a montar una ciudad con 50.000 técnicos en telecomunicaciones, explícales ahora que son europeas. Me explico, ¿no? Es decir, la penicilina es europea. Pues no es europea, ¿no? Es decir, en este sentido, lo que nosotros estamos haciendo en este momento es abrir perspectivas en términos históricos, pero yo quiero quitarme seriedad, como les señalaba, y entonces para plantear qué es lo que yo he intentado hacer en este libro, ¿no? Y ese momento es un momento muy rico que todavía no hemos llegado a entender. Es decir, permítame decirlo en otros términos, yo conecto 3 culturas de una manera que nadie ha hecho, pero no lo digo yo no tengo ningún tipo de interés en decir qué chulo soy, al contrario, me fastidia muchísimo, porque me hubiera gustado tener más compañía, no sé si me explico, ¿no? Me fastidia muchísimo. Dentro de 5 años, por 10 años a lo mejor es anecdótico, ¿quién empezó a hacer esto? Ahora, todo ese conjunto de conexiones están por hacer. Conexiones que son porque se conectan y conexiones porque se producen cosas fascinantes en todas partes sin que haya conexiones. Por ejemplo, hay gente... Sincronicidades, digamos... Hay gente, un poco lo que hacía Jappe, ¿no? Hay gente que maldice el poder político en todas partes. Dice, ¿eso a dónde lleva? ¿A dónde lleva el ser humano estar toda la vida en el poder político? No sé qué, no. Es decir, hay gente que defiende en todas partes. Y fíjense que estamos hablando de todas, de sociedades con las mujeres sometidas. Gente en todos los sitios dice, las mujeres tienen que tener acceso al conocimiento. Y hay una señora a mitad de esto, que se llama Ban Chao, que en el año 100, yo digo, hay que hacer 2 días internacionales, el Día Internacional de Ban Chao y el Día Internacional, sin el Día Internacional de nada, que nos dejen en paz un día, ¿no? Pues el Día Internacional de Ban Chao es el día de la señora cuyo texto tenemos que dice, las mujeres tienen que acceder al conocimiento. Además lo cuenta de una manera conmovedora, ¿no? Es muy bonito, hay una especie de poema que tú y hay un poema sobre... Sí, quiero decir, se dan fenómenos interesantísimos, se dan fenómenos, por ejemplo, en todas partes. Los reyes, que podría ser de otra manera, tienen que justificarse diciendo que hacen el bien de la gente. Después de tantos miles de años de sociedades desiguales, a lo mejor podía alguien decir, no, los reyes hacen lo que les dé la gana. Y la gente está para ser aplastada, ¿no? Que es un poco lo que dice, ¿no? Los pobres se les machaca el modelo neoliberal. Eso no está. Quiero decir, hay montones de situaciones que uno puede ver hermosamente conectándose, ¿no? Y para ir a eso. Ahora, yo siempre digo, ¿cómo plantear todo eso? ¿Cómo plantear esos mundos? Se generan las 3 grandes culturas, el mundo del sánscrito, el mundo de los chinos en época Han China, el mundo grecorromano, que eso se genera un mundo nuevo alrededor del cambio de era, ¿no? ¿Y cómo contarlo? Yo siempre digo lo mismo, de ninguna manera no se puede contar, porque todavía no estamos en condiciones de contarlo históricamente. ¿Y qué es lo que yo hago? Pues cuento 25 historias por cultura y veo las conexiones. Entonces, tú has leído, digamos, el fondo del libro. Ahora, a mí lo que me ha interesado es contar historias. Claro. Porque hay un principio que está en el libro, que
sí que creo que me he inventado yo, pero que dice que recoge la idea aquella de el corazón tiene razones que la razón o sea, el corazón tiene razón que la razón no conoce. Pues sí. Yo creo que las narraciones, las historias, tienen razones que no conocen ni el corazón ni la razón. Entonces, ¿qué hago yo? Yo hago un acto de, permítame utilizar una expresión, un acto de amor, ¿no? Uh-huh. ¿Qué historias me han conmovido? ¿Qué historias creo yo que tienen que ser conocidas? ¿Y qué historias creo que pueden conmover? En el buen sentido, no vamos, pues si quisiera conmover de otra manera, hubiera hecho una novela de mucho llanto, ¿no? No es esa cosa, ¿no? La historia de la humanidad es fascinante para bien y para mal. Entonces lo que hago es contar historias. Yo hablo de 75 capítulos, pero que probablemente hay 400 o 500 historias dentro. Sí, hay, ¿no? muchas más, entonces, claro. Y esto es, ¿no? Entonces, de nuevo, quiero quitarme seriedad, ¿no? En este sentido. El libro no pretende plantear todo eso, sino lo que busca es contar y que el lector pueda verlo. Y como tú dices, una cosa es, efectivamente hay gente que me dice, es que yo no puedo, necesito mucho tiempo para leerlo entero. Léete todos los días un pedazo, y además al azar. Claro. ¿No? Puedes coger, decir, ¿qué me atrae? ¿No? Y entonces vas al índice y dices, hoy voy a leer una historia que dice de cuerpos femeninos desnudos, sedas, volcanes y escándalos. Los títulos son además de puta madre, eso hay que decirlo. No, Dios te lo pague, el que tú quieras. No. Dice, sí, por ejemplo, debate sobre fronteras en una corte nada serenísima. Hay muchas historias de mujeres, ¿no? Rutas, engranajes y los pozos del encuentro. O, por ejemplo, para acabar este rollo mío, del rey griego que se convirtió al budismo y de la prostituta que paró un río. Pues te coges eso y dices, pues me lo voy a leer. Hay algunas cosas, digamos, unas decisiones que desde el punto de vista, digamos, de la ortodoxia, a ti la ortodoxia es una cosa que te produce un poco de hematitis aguda y siempre te la has pasado con esa manera tuya de no molestar a nadie, pues tampoco eres ostentorio de ninguna de las maneras, que es la de manejar fuentes. O sea, todas las fuentes están aquí aparecen, en donde están. Primero, son fuentes que tú no empiezas a citar en este corte y pega que se ha basado muchas veces el academicismo, libros que ni siquiera se han leído, pero que están ahí, que como forman parte de los corpus bibliográficos, tú los conoces. Tú has puesto aquí muchas fuentes que dices, casi todo esto está en Wikipedia. Muchas de estas cosas las pueden ustedes buscar por las traducciones, porque mucho de este material está ya traducido, subido, o en fuentes anglosajonas, o en fuentes sánscritas, allí. Así que eso está al servicio de ustedes. Con lo cual me parece, yo te decía que me interesaba bastante, porque estamos viviendo en un momento donde existe el conflicto de que quizás de esa expectativa que tuvimos al principio con la llegada de Internet, llegamos al gran ágora, la nueva biblioteca de Alejandría de la Humanidad, y después te das cuenta que la biblioteca está llena de juegos, ludopatía, entretenimiento, fake news, todo eso, y dices, aquí no se puede estar. Y tú, sin embargo, es como decir, bueno, si sabes cómo ir y no vas cayendo de prostíbulos en casas de juego, pues a lo mejor puedes llegar al fondo, ¿no? Antes lo hablábamos. Yo, por ejemplo, yo no estoy en redes sociales. Claro. Ahí tengo un límite, ¿no? Usted es sabio, caballero. No, porque no me da la cabeza. Tengo mis limitaciones. Pero en general yo creo que es muy importante saber cuáles son tus limitaciones. Yo, por ejemplo, no me enfrento a la ortodoxia porque me llevaría mucho tiempo. Claro. Entonces, no sé. Llega un momento que no sabes dónde está la ortodoxia. Claro. Porque tú estás escribiendo y estás pensando, porque tienes que pensar dónde está la ortodoxia. Yo creo que en Internet es una maravilla. Hay te comentaba, ¿no? Hay un sitio que se llama archivo, ¿no? Okay, sí. Que tiene, hay unos señores a los que naturalmente están machacando y les hacen todo tipo de juicios y cosas. Es la memoria de la humanidad. Ahí uno puede coger toda la literatura inglesa del 19 y del 20 hasta que van avanzando, ¿no? Y está allí. Yo, por ejemplo, me interesaba el señor Stein, que es un austríaco que se hace inglés y que está en el Asia Central, que descubre cosas, ¿no?
todas sus memorias del Asia Central están ahí metidas. Tú te metes y dices, antes tú tenías que irte. Yo tuve que irme a Berlín para hacer la tesis, porque en España no había una buena biblioteca sobre temas de Roma, ¿no? Y está ahí. Pero luego, Wikipedia, pues yo lo siento, Wikipedia a mí me conmueve. Quizá tengo alguna ventaja. Puedo mirar en Wikipedia en inglés, francés, alemán, italiano, dónde está. Un nivel, pero en general, Wikipedia, por ejemplo, yo hablo de historias de gente fantástica, de Ashoka, ¿no? Es un rey budista del siglo III antes de Cristo que se convierte al no es budista. Como tú no ves la tele y esas cosas, no sabes que Ashoka es un personaje de la Guerra de las Galaxias de Lucas. Pero que viene de ahí, que está bien recordárselo. Viene de ahí, es que además utiliza muchas cosas. El sánscrito da hasta para Viagra, que es tigre. Pues Ashoka es un personaje extraordinariamente interesante. Se convierte al budismo después de una matanza. Y este señor, por ejemplo, sabemos que escribe cartas a todos los reyes del mundo mediterráneo. Escribe cartas diciendo, me he convertido, dejad de matar gente, haceros buenos, ¿no? Es decir, el mundo tampoco... Como las encíclicas papales pero sin meterse con nadie, ¿no? Muy bien, vale. Mira, vamos a ver, yo me he convertido y tal, y os mando esto, ¿no? Hace hospitales, hace clínicas veterinarias, es un tipo fascinante, ¿no? Ashoka lo conocemos por sus inscripciones. Todas sus inscripciones están traducidas ahí. ¿Qué hacen? Los señores en Wikipedia, pues cogen las mejores traducciones, piden permiso o las adaptan los autores, ¿no? Es un esfuerzo de la humanidad impresionante, es para creer en la humanidad. Ahí es 800.000 veces mejor que la Enciclopedia Británica. Claro. Cosa que no quieren decir lo de la Enciclopedia Británica, porque es como decir, es que ya no con todos los años que llevamos esto se nos va. Ya no lo hacen siquiera, porque claro. ¿Qué sentido tiene? ¿Tú has participado? Es una pregunta, porque yo no conozco a nadie que haya colaborado en un artículo de Wikipedia. Es como cuando éramos chicos, ¿no acordáis esta cosa? ¿Quién se inventará los chistes? Sí. Hasta que uno no conoce a alguien gracioso que se le ocurre y dice, ya está, existe esa gente. Existe, ¿no? ¿Quién sube cosas para Wikipedia? Yo he dado información, eso es muy fácil, pero yo he dado información a una persona que hacía artículos en Wikipedia. Vale. Y, por ejemplo, he propuesto que un trabajo de investigación que se estaba haciendo, que la manera de difundirlo es hacer artículos de Wikipedia. Y yo creo que deberíamos decirle a los alumnos que hicieran artículos de Wikipedia. Sería una manera también fantástica de saltarse todo este sistema que hay ahora terrorífico de ciertas revistas que tienen que el sistema de enjuiciamiento. El sistema de enjuiciamiento que vaya tela y que normalmente muchas de ellas, sobre todo la de ciencia, el juicio depende de tantos miles de euros detrás, claro. Yo he tenido la suerte de que no he tenido que escribir en revistas. Yo hago libros y eso. Oye, y cuando escribes un libro como este, hoy, que este es un libro, evidentemente, yo te decía, esta es la historia, no te voy a decir el libro de tu vida, pero hasta el momento sí, es quizás el libro que más recoge tu pensamiento, tu forma de mirar. Y antes te estaba preguntando, porque todos tus alumnos, que yo conozco han sido alumnos tuyos, te recuerdan. Hostia, sí, a mí me dio Fernando clase, que a mí me parece que es lo más hermoso que una persona puede aspirar, a que a la gente que le ha enseñado un poco se acuerden de él y reconozcan su influencia. Y esto hay que decirlo, yo no lo tuve como profesor, pero sí tengo muchísimos amigos que lo tuvieron. ¿Cómo das clase tú? Porque antes, cuando estábamos tomando un café, tú decías, yo lo que intento es esto. ¿Por qué no lo compartes con la gente? ¿Cuál es tu espíritu? O sea, había que preguntar a mis alumnos, ¿no? Pero hay alguno aquí que, a pesar de que han sido unos míos, después podéis coger, no me odian, ¿no? Esas cosas, ¿no? No, yo creo que yo últimamente, por ejemplo, he eliminado el tema de tener. Yo no creo en los apuntes, por supuesto, porque eso es. Hay gente que dicta apuntes, claro, esto están antes de la invención de la imprenta, está en el siglo XVI, criaturillas de Dios, ¿no? Y de la grabadora. Darlo y de la grabadora, claro. Y tal, me pone muy nervioso esas cosas. Antes hablaba y esperaba que los alumnos fueran tomando notas para tal. Y entonces ahora lo que hago es que escribo el texto de lo que es de lo más importante del tema y luego les hago preguntas
¿qué dudas tenéis? Y si no tienen dudas, que muchas veces no tienen dudas porque no se lo han leído, que es lo que tenían que hacer, pues les hablo sobre eso con la tranquilidad de que el núcleo está ahí, ¿no? Y claro, la ventaja es que yo puedo hablar doy clases sobre las cosas un poco que he podido ir eligiendo, ¿no? Ahora mismo doy clases sobre 3 cosas. Asia Oriental, antiguo, en el grado de Asia Oriental que tuve que ver con Doy clases también de mundos periféricos al mundo grecorromano, en los que hablo de todas estas cosas. Y doy una clase, por si les interesa, porque está aquí la directora del máster en Málaga, del máster de flamencología de la Universidad de Málaga, Ana, que está allí. Hay un máster de flamencología. De todas Ana, tiene que venir aquí de todas las universidades contarlo. andaluzas, y Málaga está metida por fin ahí, gracias a Ana, que es una trabajadora incansable, bailarina, actriz, profesora, y es un ser de una perfección absoluta. Entonces, a ver, cuando ella viene se epifaniza, ¿no? Quiero decir la gente. Y yo doy clase en el máster de flamencología sobre músicas tradicionales que uno puede conectar con el flamenco, como el rebético, el rai y otras cosas. Quiero decir, mis alumnos recuerdan que yo siempre les hablo de música, ¿no? De las músicas. Tú también, además, vosotros ahí, dentro de la propia universidad, habéis creado unos vínculos también de afinidades, por ejemplo, ahora que decía rebético, con las cátedras de traducción e interpretación que lleva Vicente. Ahí tenéis unas afinidades vinculares que siempre han generado muchísima riqueza. Además, no solo endogámica, sino que siempre habéis tenido esa forma y esa manera de hacerlo expansivo más allá del ámbito universitario. Te lo digo como observador. Hay gente... A mí me inquieta mucho el pesimismo, ¿no? Eso es algo que me gusta. Mucho el pesimismo. Porque ahora mismo tú crees que se está provocando... hay una especie de creo, forzar a ese pesimismo que te deja como ahí, tú dices, ya no puedo hacer nada. Yo creo que eso es un componente y, bueno, yo creo que además es evidente que... Guerra psicológica. Sí, y luego la realidad a veces es triste, ¿no? Los procesos de selección negativos de los políticos son un hecho, ¿no? Son procesos absolutamente negativos y ya nos gustaría que no fuera así, lo digo con toda la tristeza, me encantaría que no fuera así, ¿no? Entonces tú los ves haciendo estupideces que van a hacer las criaturas, ¿no? Haciendo muy poca gente hay, no quiero generalizar, pero sí, hay muy poca gente que uno pueda decir estos tíos están ahí por algo, ¿no? Entonces todo eso contribuye, ¿no? Y podemos poner el protoejemplo, ¿no? Uno pensaba que Berlusconi era un tío raro, era un precursor. Y ahí está Trump y todas estas cosas. Berlusconi parece, vamos, el papacito al lado de... Por eso digo que todo esto da, pero nosotros, yo pienso, a pesar de todo, que hay muchas cosas en las que tenemos que partir. Por ejemplo, yo nunca jamás, y esto sí lo puedo decir, acepto discusiones, porque como es halagano, eso lo acepto fácilmente, ¿no? Nunca jamás en toda la historia de la humanidad ha habido tanto dinero público para la formación de gente. El sistema educativo que en este momento tenemos es el mayor de toda la historia de la humanidad. Y cuando ahí me pongo un poco chino, los chinos tienen estas anécdotas, ¿no? Estas maneras de contar las cosas, digo, cuando un señor que está en el sistema educativo, por ejemplo, hay muchos, ¿no? Duda del sistema educativo, es como un señor que estuviera en una barca y dudara de que la barca flota. Claro. No estás en el sistema educativo. Otra cosa es que sepas que tiene sus limitaciones, que está el inspector, que no sé qué, que han conseguido hasta que los inspectores no sean los inspectores, y esas cosas. Pero partimos de la base de la existencia del mal, de la estupidez, de la desidia, pero está también la bondad y el trabajo y mirarle a los ojos a los niños y sentir que ese niño, quizá no todos, pero o los alumnos, ¿no? Y sentir que están ahí y que han entendido. Tú que eres un animal mitológico narrativo y que creo yo que eso es lo que nos identifica como seres humanos, es que somos homo narrativos más que otra cosa. Totalmente. Y que hay un elemento aquí arcano y casi mágico en el hecho de narrar. Tú me contabas antes que dices, cuando los judíos decían hacer la Biblia, inventarse todo aquello, están sabiendo lo que están haciendo, lo que están queriendo hacer. O sea, esto sería como que a Tolkien se le ocurre El Señor de los Anillos cuando no hay nada más alrededor. Entonces
generando lo que ha generado una narración, una invención. ¿Tú crees que en la actualidad, digamos, nosotros somos hijos de una época de narraciones masivas? Es decir, nunca se habían globalizado tanto las narraciones desde la invención del cine, jamás. Pues dices tú la imprenta, sí, pero sí, la imprenta había una porción pequeñísima del pueblo que podía permitirse comprarlo, acceder y entender lo que ponía allí. Pero claro, esa globalización que ha llevado a narrativas maravillosas y exquisitas, pero que no eran globales, y después unos sistemas de narrativa cargados de ideología donde se nos enseñaba de alguna manera, al contrario que los cuentos infantiles de los Grimm, los Andersen y toda esta gente, que siempre triunfan los buenos y tal, vamos, o sea que es una cosa... Y eso nos ha hecho un poco blandurrio y estúpido, porque realmente yo creo que la realidad no se basa en términos de bondad o maldad a la hora de establecer sus narrativas. Cuando tú interpretas y lees tanto las narrativas historiográficas, de los que se decían historiadores de la antigüedad, como las narrativas, digamos, mitológicas, que a veces cuentan mucho más, y eso es una cosa que aquí defiende, es que las fuentes, que a veces no existen, no tenemos acceso. Me da a mí la sensación, por ejemplo, cuando tú lees la Ilíada o la Odisea, que aquello... O sea, en momentos de epicidad no les gana a nadie, de emotividad no les gana a nadie. Se te está muriendo la novia, el hijo en los brazos, todo el tiempo el padre, o sea, eso es una detrás de otra. Pero después no hay esta cosa blandurria disneyana de, pero llega al final, viene un hada, lo salva todo y al final el malo siempre recibe su merecido. En las narrativas anteriores el hombre sabía que eso no era así, ¿no? No sé. Sí, yo creo que voy a analizar muy bien todas las narrativas, todas las cosas que nos cuentan, ¿no? A mí me fascinan estos héroes americanos que puedo entender que un señor que da 4 vueltas en el aire dispare y le dé a un enemigo, puedo entenderlo. Yo ni parado, pero que no le den 200 tíos disparándoles con una ametralladora de ninguna manera. Yo creo que están generando... a mí me inquietan esas narrativas absurdas que luego dicen, fíjate la fantasía del Mahabharata. Claro. No, yo creo que toda la vida ha habido, si lo vemos, yo hablaría de razonamientos, siempre ha habido razonamientos, siempre ha habido narrativas de todo tipo y las sigue habiendo, ¿no? Yo me resisto un poco tenemos que generar narrativas que vayan, no, lo que tenemos que generar es pensamiento. Lo que pasa es que las narrativas son fantásticas para ayudar en el pensamiento, ¿no? Entre otras cosas, porque están más allá del pensamiento. Pero yo creo que sí, yo creo que en este momento hay mucha gente también construyendo historias y mucha gente oponiéndose a las historias de la mentira. Y estamos con una perspectiva sobre el planeta nueva, ¿no? Nunca hemos tenido una perspectiva tan clara del planeta, ¿no? Es cierto que a lo mejor antes de que acabemos de tener la perspectiva lo destruimos y nos morimos todos. Claro. Pero yo prefiero ver el aspecto de estamos teniendo conciencia, las mentiras son cada vez más evidentes. Hace unos años salió el motor eléctrico, Peugeot, uno de estos sacaron por los años 50-60 un motor eléctrico para un coche y dijeron que a dónde iba todos los demás. Claro. Ahora nadie puede parar una innovación de ese tipo. Puede pararlo, pero en este momento hay centenares de miles de grupos haciéndolo y luego están los chinos que no están interesados en que se paren. Me explico, ¿no? Quiero decir, ahora el mundo es de una enorme complejidad. Entonces, lo que ya sabemos es que una parte de nuestros sueños no eran verdad. ¿Cómo cuál? ¿Qué parte? Pero esto lo decía, yo ayer leía a Huizinga, que se pronuncia Huizinga. Este era el de la Edad Media, ¿no? Sí, pero hizo una cosa, es un hombre que murió en el año 45 de hambre después de haber sido prisionero de los alemanes. Y era uno de los mejores historiadores culturales, ¿no? Que hemos tenido en el mundo, con una visión preciosa, ¿no? Y este hombre entonces ya se quejaba, ¿no? de cómo el mundo actual había homogeneizado, el poder había homogeneizado los discursos. Dice, antes un señor que estaba toda la vida en su taller, sabía de su taller y después pensaba, más allá
sabrá la Iglesia, sabrá no sé qué. Dice, no es que sea lo mejor del mundo, no. Pero es que ahora tú crees que sabes sin tener base. Y tienes que tener una opinión, ¿no? Un día irán por la calle y dirán, usted, señora, ¿qué piensa del principio de indeterminación de Heisenberg? ¿No? La señora sentirá que tiene que hablar del principio de indeterminación de Heisenberg. ¿Me explico, no? Entonces, claro, evidentemente, ¿qué es lo que hay que hacer frente a eso? Lo único que podemos hacer es introducir racionalidad y compasión, ¿no? Compasión y solidaridad humana y darnos cuenta, y no demonizar. En el sentido, yo hay gente a la que puedo demonizar, no me genera ningún problema demonizar, ¿no? Pero no a la humanidad, ¿no? No podemos perder la esperanza. Y hay esperanza cuando podemos hablar y entendernos, ¿no? Estar aquí y hablar de que hay esperanza, ¿no? De las cosas que en este libro, ¿tú crees que este libro ayuda más a desmontar tópicos que ya existían, porque hay una voluntad tuya ahí clarísima? ¿Cuáles crees que serían los principales? Hay una cosa que también tú recuerdas mucho. A ver, la historia, lo que nosotros creemos conocer de la historia, del pasado, cuanto más antiguo más, depende de una proyección de un punto de vista de unos señores. Depende de cómo se cuente y de qué quiere contar de aquello, qué quiere resaltar. Pero vamos, tanto de que está recogiendo los factos en el momento instantáneo, sí, como el que los recoge a lo largo del tiempo. Y ante eso, ¿qué opción planteas tú? Bueno, yo planteo una primera opción. Yo lo que quiero es que el lector... A mí me encantan los textos, ¿no? Claro. Hay un señor que te cuenta literalmente cómo se viaja desde el Egipto romano hasta la India. Y te lo cuenta y es real. Y te dice, se llega a tal puerto, tal y tal. La primera cosa es que quiero que se sienta que ese señor está contándote algo y el milagro de que te cuentan una cosa hace 2000 años y la estás leyendo. Son ventanas, ¿no? Segundo, que entender eso no es tan fácil. Vale. Es decir, ser historiador no es tan fácil. Lo cual no quiere decir, tú no eres historiador, no, pero cualquiera que lea cosas históricas, no. Mira, hace unos días, unos compañeros míos estaban escandalizados, y yo un poco también, pues el Senado fue a hablar sobre República Romana un autor de novelas. Pues bueno, está al nivel de los senadores políticos que se haga eso. No vamos, quiero decir, no le vamos a pedir, ¿entiendes? Pero es engañoso. Entonces yo creo que hay que ser capaz de mirar eso. Esto es una de las cosas, ¿no? Pero yo creo que en general a mí lo que me interesa mucho es que veamos que no hay nadie que sea el otro. Si acaso el otro es el malvado que asesina. Bueno. Nosotros podemos entender a Ban Zhao perfectamente, ¿no? Hago incluso una pequeña traducción con ayuda de una colega que sabe chino de un texto de Ban Zhao. Podemos entender a Ban Zhao. No conozco a nadie en el mundo que no se pueda entender. ¿Me explico? Puede ser. Yo no puedo entender a un psicópata, pero se entiende, es otra cosa. Pues no lo puedo entender porque es un psicópata, pero no es que sea negro. Sí. Es que es un psicópata, negro, blanco. Entonces, hay que desmontar todo el conjunto de cosas que hacen, de perspectivas que dicen, es que es otra cultura, es otra perspectiva. ¿Y dónde está ese otro? Uno puede entender, ¿qué más lejos de nosotros que la reencarnación, la perspectiva de la reencarnación? ¿Se entiende muy bien? Aparte, me explico, ¿no? Sí, la reencarnación es india. Sócrates y Platón creían en la reencarnación, claro. Y Virgilio creía en la reencarnación. Quiero decir, entonces, cuando uno ve todo esto, ¿no? Ve las mezclas, ¿no? Mira, por ejemplo, China, ahí está China aislada. China jamás ha estado aislada. Jamás, nunca. En ningún momento de la historia ha estado aislada. Y uno puede entender muy bien las cosas de los chinos, ¿no? Hay unos debates, yo por ejemplo recojo debates chinos, ¿no? Porque parece que uno se los imagina todo el rato haciéndose debates con unos insultos fantásticos, ¿no? A mí, yo reivindico los insultos como señal de inteligencia, ¿no? La cosa de ahora esta, chusmas estos, ¿no? Pero, me explico, ¿no? Por cierto, yo voy a aclarar que el término chusma lo utilizo con coherencia, viene del término griego keleusma, que son los marineros del barco.
Hay gente a las que le haces un favor Bueno, porque han trabajado... Esta es la etimología para salvarnos. Claro, pero hay gente que le dices, eres un chusma, y les salvas porque han trabajado alguna vez. Si eres el remero, por lo menos puedes estar, por supuesto, que ha trabajado alguna vez, ¿no? Bueno, no hay nada que no sea, que nosotros no podamos entender, ¿no? Avanzado la podemos entender. Podemos entender al autor del Mahabharata que rompe, dinamita la historia, ¿no? Haciendo esa quizás la parte más, sí, digamos, más controvertida desde el punto de vista tradicional del libro. Es decir, tú coges fuente grecorromana, Trajano, un personaje real, que llega hasta donde llega. Que son gente que están llegando ahí a un punto, uno que quiere ir para allá, otro que quiere ir para allá y tal. Utilizas también que además el personaje que manda al Gonjin, Yanjin, perdón, sí, es que Manchao, sí, a Ganjin, el sí, personaje que manda a Ganjin es miembro también de una dinastía de historiadores, es decir, todos escriben, todos son historiadores. Él se aburre con eso y se va a hacer, se va a una provincia. Pero después tenemos el otro personaje, Sahadeva, que forma parte de una mitología. No, de una obra épica. Una obra épica. Sí, una vale, obra entonces hay que entender el Mahabharata en su contexto, para que tú lo pongas a la misma... Y que además este hombre era un conquistador, que va yendo a distintos reinos y los va conquistando. Entonces tú utilizas dos personajes reales, dos historias reales y una historia que podríamos decir ficticia. Claro. Sí, pero fíjate, esa historia ficticia se la inventa alguien. Entonces yo una de las cosas que yo hago que no me siento bien en hacerlo, porque pero que hay que hacerlo, ¿no? Es, uno lee una historia y tú te apasionas con la historia, ¿no? Bien, e incluso llegas a decir los personajes de esta historia, ¿no? Lo que hace, no sé qué. Pero hay una pasión todavía mayor cuando uno descubre que detrás hay alguien que se lo inventa. Y es pues desmontas, pero te generas la historia y te generas el que está detrás. Entonces la persona que se inventa esto está diciendo que hay un señor que es Sahadeva, que llega al oeste de la India y manda un emisario a Roma para que Roma se someta al emperador de la India. Naturalmente, como lo hace la historia, comprenderán que Roma se somete. Claro. Se somete muchísimo, ¿no? Quiero decir, pero claro, entonces tú dices, qué interesante. Entonces hay alguien que está situando además en un pasado remoto en el que sitúa su historia a Roma. Pues ya está, es que este señor está en un concepto de imperio universal, que es una demostración de que todo el mundo en ese momento piensa... Sabe que Roma existe, que Roma existe, a Roma ya y que existe China, y que existe, claro, y que el mundo es compartido. Claro. Entonces, claro, a mí me interesa eso también. Ahora, es un poco complicado porque yo tengo que meterte en la historia, y eso es lo que yo intento hacer, ¿no? O sea, para que entiendas, por ejemplo, que el autor es capaz de colocar hay una batalla, millones de muertos, ¿no? Y todo está muy claro. Y ahí hay de todo, ¿no? El destino, tal y tal. Y hay un Dios creador, que es Krishna, que provee de todo y dice, no, todo esto es parte de mis planes, el mundo, no sé qué. Que el Deo en máquina no se lo han inventado Eso existe de principio de los tiempos. No. ¿Qué hacemos aquí? Sacamos un Dios, venga. Y ya está. Entonces el Dios está ahí en medio, y entonces hay una señora que está contando los muertos, cómo las mujeres se entierran a los muertos. Y todo está claro. Y el Dios es providente, y el Dios lo ha organizado todo estupendamente. Y el autor te coloca una voz de mujer, y esta mujer maldice al Dios. Vaya. Imagínense, maldice al Dios creador, ¿no? Y le dice, dentro de 36 años tú y tu pueblo moriréis, todos, en una pelea de borrachos. Y tú morirás de una manera indigna. Que por cierto, por si les suena, muere de un flechazo, ¿en dónde? En el pie. Perdón. De un flechazo en el pie. Aquiles. Que esta es una de las cosas que tú me decías, que tú dices que las fuentes homéricas greco-romanas eran perfectamente conocidas por los que explicaron aquello. Quiero decir que la influencia era aún más importante, y ahora nosotros pensamos que si no hay wifi no hay posibilidad de ponernos en contacto. Había indios en Alejandría, claro, escuchando a los griegos. Es un mundo muy complejo y muy hermoso, y griegos que van y se acuerdan que se inventó la historia de Santo Tomás yendo a la India. Pues esto probablemente no ocurrió, pero era perfectamente factible, todo el mundo podía imaginar, porque era facilísimo irte a la India. Era más fácil ir
desde el Egipto romano, o sea, a unos kilómetros, diríamos, de Israel, ¿no? Y llegar a la India que llegar a Málaga. Porque te colocabas en mayo, llegan los monzones en mayo, ¡pum!, y te llevan para allá en mes y pico. Y esperabas a noviembre y volvías. Monzones tengo una categorización de los vientos básica, y una es los bien educados y los mal educados, ¿no? Gente bien educados pues son constantes, son amables, te llevan, te traen, si te hacen ya el viaje y el tornaviaje, pues imagínate, y esto hay, ¿no? Entonces, ese mundo es un mundo conectadísimo, ¿no? Conectadísimo con a todos los niveles, ¿no? Con influencias. Tenemos comunidades en Egipto. Bueno, una de las cosas que cuento ahí es en el 2023, ¿no? Sí, se descubrió, aparece, gran noticia, ¿no? Aparece un Buda en el Mar Rojo. ¿Es verdad? Sí. En una ciudad romana del Mar Rojo, en un templo de Isis, además, ¿no? Y la gente, qué cosa más rara que hace un Buda aquí. Pues ya está. ¿Qué tiene de raro si la gente iba y venía? Hay una pequeña isla que está, ¿se acuerdan del Cuerno de África cuando acaba el Mar Rojo? Y hace así, pues hay una isla que se llama Socotra. En Socotra hay una cueva. Podemos decir, en la cueva hay una niña, ¿no? Pues no. En la cueva hay 200 inscripciones indias. ¿Cómo llegaron allí? Pues no levitando. Pues en barco, y además uno dice, soy capitán de barco de la ciudad de Barucacha, que está al lado de donde el señor del Mahabharata se inventa que Sahadeva envía al emisario a Roma, lógicamente. Para que tú veas cómo funcionan las conexiones, bueno, que tú lo veas, ¿no? Que sí, corroboro lo que tú ya sabes de cómo funcionan las conexiones. Acabo de sacar este libro que me han traído, que estabas tú ahí esperándome, que es un libro de dibujo de Siva, de Jordi Esteva. Jordi Esteva, supongo, ha estado aquí presentando sus memorias, fotógrafo, es cineasta, y aquí lo que estuvimos poniendo hace unos meses, cuando vino Jordi a presentar sus memorias, era precisamente un documental que hizo sobre los griots, por llamar de alguna manera, decir, los narradores orales de la isla de Socotra, que era lo que estaba. Y esto lo hemos visto aquí detrás, donde tú estás hablando de eso que no tenías ni idea, y hoy me manda esto de los dibujos que ha hecho en todos sus viajes por esos lugares. Un gran defensor precisamente de cómo el mundo, porque lo ha vivido, porque esa ha sido su experiencia y tal. Me gustaría también saber otra cosa antes de dejaros paso para que vosotros preguntéis o digáis opiniones, le saquéis los colores o lo saquéis a hombro al profe o al Fernando, como sea para cada uno de vosotros. ¿En qué medida cuando alguien estudia la historia antigua descubre, quizás con el tiempo, que hay una serie de ciclos que se parecen misteriosamente los unos a los otros? Porque como somos hombres, todos los que estamos metidos aquí, tenemos una cierta tendencia, si no a bañarnos 2 veces en el mismo río, a hacer un baño muy parecido. Todo es distinto, pero permanece también. ¿En qué medida todo ese conocimiento de las historias, la evolución de las distintas globalizaciones, ahora que estamos en uno, te da posibilidad de intuir hacia dónde puede el barco? Porque tú has hablado de esperanza, has hablado de optimismo. Supongo que dice, el mundo se ha ido a acabar muchas veces antes y sin embargo aquí estamos y tenemos más presupuesto que nunca en la historia público para que la gente estudie y se informe. Pero de entrada hay gente que dice que ahora mismo estamos claramente en el fin de una civilización. Yo no sé qué opinión tienes tú con respecto a eso. Yo siempre se lleva diciendo que estamos en el fin de una... Siempre, ¿no? Siempre. Esto es una costumbre, ¿no? Hay un libro que yo recomiendo mucho leer porque está en el origen de todos los que hemos escrito sobre esto, que se llama La historia empieza en Sumer, ¿no? Ajá. Y es un señor que escribió, búsquenlo, porque además se puede bajar. ¿Cómo se llama? La historia empieza Hasta en que Sumer. tú venía una librería a decir que te lo pueden descargar. Sí, sí. No, porque se editó en los años 40 sí, hombre, y no se ha reeditado claro, otra vez, claro ¿no? Sí. Decir, ¿no? Entonces, la historia empieza en Sumer y este hombre lo que mostraba era pues que cogía textos sumerios. Los sumerios sí son la cultura más antigua la cultura urbana más antigua. Los chinos son unos recién venidos. Chinos más o menos
Su historia aparece casi cuando la historia con escritura, casi cuando Málaga, o sea, por el año 1000, digamos, ¿no? Un poquito antes, ¿no? Pero los sumerios sí, estamos hablando del 3000, del 2000 y pico antes de Cristo, 4000 y pico años, ¿no? Y te aparecían historias de gente fascinantes, en las que el padre que le dice al niño, vamos a ver, que yo te estoy pagando para que tú no tengas que estar por ahí trabajando y te formes y no estás estudiando nada. Es decir, mirarlo, búsquenlo, porque es todas las preciosas historias. Sí, ese soy yo, ¿no? Es decir, yo creo que estamos en momentos peligrosos, pero conviene recordar una cosa, ¿no? Primero, claro, a mí se me ponga dramática la gente. Yo nací en el franquismo y viví en el franquismo. Y, bueno, no está mal pasar de una sociedad en la que te torturan y te asesinan a una sociedad en la que no. Claro. Es decir, no es un tema de matices, ¿no? Yo siempre digo, yo no debato con un franquista. Y que todo esto que estamos hablando, no, haya uno de la secreta ahí que después nos lleve al cuartelillo. Claro, es que esto no hubiera sido posible. Yo no debato con el tema del franquismo, porque yo no debato con gente que defiende torturadores y asesinos. Quiero decir, no se debate. ¿Cómo vas a debatir sobre eso? Pero no se engañe, usted defiende torturadores y asesinos. O me tomo una copa con él, quiero decir. No me importa, o sí. Pero lo que quiero decir es, venimos de eso. Es que cuando la gente dice, qué mal lo pasa la gente ahora. En España, en los años 40 se moría la gente de hambre, literalmente. Y podemos decir, es la guerra, sí es la guerra, pero es que las situaciones de miseria que se han vivido, y que no me cuenten Andalucía, la historia trágica, vete tú, había más feudalismo en el este de Europa que aquí, y duró más tiempo. Y quiero decir, uno de los problemas que tiene la gente con las tragedias españolas es que le poco. Sí. Siempre. O sea, gente está 98ista todavía, joder, que han pasado 100 años, ¿no? Como siempre ha habido situaciones tremendamente complejas, difíciles, duras, matanzas, asesinatos, ternuras. Yo una vez decía que a veces la historia, que es una historia, parece que eres un cronista de carniceros, ¿no? Pero ha habido todo lo demás también. Está viendo todo lo demás. Y se está viendo, ¿no? Y se mantiene. Entonces, la esperanza hay que mantenerla por dos razones. Una, porque si no la mantuviéramos, no habrá posibilidades de cambio, aunque sean mínimos. Segundo, porque la esperanza nos hace mejores y nos conecta con gente maravillosa. Yo me voy a quedar con eso ya. Aquí. La esperanza nos hace mejores. Por favor, quiero escucharos a vosotros. Alguno que hable, que participe, que no parezca que aquí somos... Espérate. Tú vas a empezar, pero se te tiene que escuchar. Ahora dices tu nombre y te lo acerca... Te lo acerca a la boquita. Hola, me llamo Miguel Ángel. Yo he sido también profesor y siempre enseñaba a mis estudiantes que por qué tenían que estudiar. Y hay tres preguntas muy fáciles. ¿Quién gana más dinero? ¿Una persona con educación o una persona sin educación? La respuesta es rápida, ¿no? Acércatelo un poquillo más. Bueno, que repito. ¿Quién gana más dinero? ¿Una persona con educación o una persona sin educación? Normalmente una persona con educación. Hombre, tenemos al Bill Gates, que no terminó la universidad, y tenemos a Lennon, que tampoco hizo la universidad, pero esos son casos raritos, ¿no? Pero normalmente la gente va a la universidad, tiene una buena educación, tiene un buen trabajo y paga más impuestos. ¿Y de qué vive el gobierno? ¿De qué vive un país? De los impuestos. En ese sentido, creo que está clara la respuesta de que los gobiernos invierten más en educación. No porque los gobiernos sean altruistas, no. Están pensando que un gobierno con educación va a tener más dinero. Sin embargo, también hay que reconocer una cosita, que a los gobiernos les interesa que no haya gente muy pensadora, y el caso lo tenemos con Trump, que no quiere que la gente se entere de nada de lo que está pasando. Les miente, y mientras no haya nadie que le lleve la contraria, pues ahí está. Y ese es uno de los miedos que me da a mí el Wikipedia. Es uno de los miedos que me da a mí la electrónica. Porque al fin y al cabo, yo creo que los libros, la gente los refuta, dice si es cierto o no es cierto. Pero en la digamos, la electrónica, los medios sociales, hay tantos mentirosos sueltos.
Bueno, pues es lo que tenía que decir. No, totalmente de acuerdo. Se le ha dado voz, las redes dan voz a mucha gente, entre ellos a gente que es mejor que no hablaran, ¿no? Pero Wikipedia es otra cosa. Wikipedia tiene procesos de crítica, tú puedes meterte, redactar, contrarredactar. En este sentido, no es una hipótesis que es tremendamente rico lo que hay ahí, ¿no? Pero tienes toda razón, y es un poco lo que planteaba también Héctor, es que estas nuevas dinámicas de las grandes redes y tal producen efectos terribles, ¿no? Entre otras cosas porque funcionan los genes. Hay gente que tiene un gen de protagonismo, ¿no? Yo creo en ese gen de protagonismo. Y no importa que no sepan absolutamente nada, incluso eso les ayuda. Entonces toda esa gente tiene ahora toda la posibilidad de salir con el insulto y de salir de tal, y luego salen los Trump que viven de eso. No es un panorama maravilloso, pero es un panorama que no podemos negar y en el que no podemos dejar de estar. Claro. Y fijaros, siempre, en todas las circunstancias, hay gente. O sea, yo creo que los que estamos aquí leemos, pensamos, creo, hay un componente crítico, ¿no? En este sentido, ¿no? En toda la historia del mundo siempre ha habido gente crítica que ha aparecido, ¿no? Siempre. Y ni siquiera los sistemas educativos han acabado con ellos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, claro. No, aparte que hay una cuestión, es decir, el hecho de que algo, una herramienta, una tecnología pueda utilizarse para su uso más abyecto, habla de la capacidad que tenemos los seres humanos en extendernos en todas direcciones y viceversa. Es decir, la pólvora te puede servir para muchísimas cosas, buenas y malas. Y un destornillador, ni te digo, pregúntaselo al psicópata del que antes hablaba aquí. Eso no explica absolutamente nada. Simplemente, y de hecho las estructuras que existen de poder en la historia, y tú explícame, o sea, corrígeme si me equivoco, son falibles porque son humanas, pero también, como son humanas, son moldeables. Y siempre se están buscando sistemas de, digamos, de mejora de intercambio o de aprovechamiento. Evidentemente, el que tiene un privilegio lo va a querer mantener. Lo va a querer mantener siempre. Y la jerarquía, los seres humanos, es normal, quiero decir. Y también hay gente, como existe desde el inicio de la humanidad, que como tú tengas demasiado privilegio y yo lo tenga al alcance, la capacidad de bajarte los humos, lo voy a hacer. Así funcionaban las primeras tribus y sociedades matrilocales. Y la República Romana. Y la República Romana, que sí, eso es constante. Los sistemas que se utilicen son más o menos bárbaros, entendiendo que pensemos que la evolución de la humanidad llegará a un momento que también me parece que es una cosa un poco ilusoria, que forma parte de esta especie de narrativa Disney. Habrá un momento en que los seres humanos no utilizarán en absoluto la violencia para colocar, pero yo no veo de qué manera eso puede subsistir. Yo no veo que sin violencia exista el universo, entendiendo la violencia como la perspectiva que tiene alguien que pierde algo que tenía antes o que no alcanza algo que le gustaría tener. Y eso es siempre una perspectiva humana. Si nos vamos a la perspectiva de la realidad, del macrocosmos, de la materia y la energía, ponte tú a decir quién tiene más razón, Plutón o la enana que está allí cerca de Júpiter. Es decir, que es que se nos va a veces un poco la pelota. Yo creo que nos ha influido demasiado las narraciones de el bueno gana. Además el bueno suele ser muy canijo, muy chico, muy pobrecico y tal. No sé, está bien de dar esperanzas, pero falsas esperanzas no sé yo tampoco. A ver, más palabras. ¿Por qué no nos hablas de flamenco, tu compañera de trabajo? ¿Cómo es Fernando? ¿Eres capaz, Ana, de contarnos algo de Fernando? Sí, venga. Pues sí, sí. No hables nada bueno, ¿eh? Que van a pensar que nos queremos, que somos buenos amigos, todas las cosas, ¿no? Bueno, yo soy Ana Díaz Olaya. Soy compañera y sobre todo amiga de Fernando. Y bueno, como ha mencionado anteriormente, tenemos el máster en investigación y análisis del flamenco, que empezó el año pasado aquí en la UMA, y es un máster interuniversitario que ya está en 6 universidades andaluzas y es un máster oficial que conduce a doctorado. Entonces, pues el año pasado, por fin, después de 5 años de lucha,
que tengo que decir que Fernando ha estado ahí empuñando la espada, porque la esperanza nunca se pierde, como dice él. Al final conseguimos que viniera aquí a la UMA y nada, estamos ahora mismo empezando a rodar, tenemos alumnos majísimos, que bueno, que están dando todo, con unos trabajos fin de máster, algunos dirigidos por Fernando. Y bueno, tengo que decir que la asignatura que él imparte, que tiene que ver con la orientalidad esta que hablamos, de bueno, la confluencia que tiene el flamenco con estas culturas orientales, ¿no? Entonces, bueno, pues Fernando, tengo que decir que el alumnado ha estado en una nube en sus clases, porque además me lo decían a mí, que yo lo coordino, este máster, y bueno, con su música, porque él llega a las clases, eso no lo ha dicho, estaba esperando a que lo dijera, y lo primero que hace es poner música. Y con eso abre la sesión. Y claro, ya es una forma de captar al alumnado. Y todo el mundo creo que lo recuerda por eso, vamos, yo he hablado con alumnos y alumnas y todos me dicen eso, ¿no? Que Fernando es un ser especial, es un ser etéreo que anda por ahí. Va a acabar diciendo que es un ser de luz y ya hasta ahí podíamos llegar. Y levitando, además, levitando pero, prácticamente, porque en sus clases, por lo visto, casi levita, ¿eh? No, pero yo tengo que decir que yo, sobre todo cuando doy las clases en la Facultad de Estudios Sociales de Trabajo, prohíbo levitar. No, porque está cerca del aeropuerto, imaginaros, ¿no? Claro. Evitamos el caos aéreo. ¿No? Pero vamos, que lo único que digo es que la asignatura en la que él ha impartido clase, pues ha ganado mucho con una persona, con un personaje así, en el buen sentido. Y yo como coordinadora estoy orgullosísima de tenerlo aquí, que en parte también es el fundador del máster. Él siempre me echa a mí la pelota, pero tú has estado ahí empuñando esa espada. No. Contra viento y marea, además, ¿eh? No, sí lo hace porque es recalcitrante. Hay una cosa que él tiene así, como decía, mi madre decía eso, suavón. Pim pom, pim pom, pim pom. Porque es verdad que no levanta la voz. O sea, yo no lo he visto nunca en con las... No sé si tiene venas, si tiene yugulares y tal. Porque... ese insulto refinado. Sí, eso sí. Chusma. Bueno, vamos a seguir hablando del libro. Vamos a volver al libro. Hola, buenas tardes. Di tu nombre, por favor. Gloria Barceló. Hola, Gloria. Que empiece la clase de flamencología con música puede parecer normal, pero es que la clase en nuestra facultad de historia antigua empieza todos los días con música y trae, además, no es una música cualquiera, es una música que la busca, que la ve, bueno, aparte de traernos muchísimos objetos y eso también relacionado, pero todos los días la clase empieza con música. Por eso en flamencología puede ser normal, pero en historia antigua quizás no, y también empieza con música. O sea que lo de la música va con él. O sea que tú eres alumna también de... Sí, debe ser por la parte alemana, porque los alemanes son muy de música, será por la parte alemana que le vendrá lo de la música. Luego hay que explicar una cosa. Que no también son todos Wagner, ¿eh? Hay que explicar una cosa también. No, por Dios, no. Entonces, hay que explicar una cosa, es que yo doy Asia Oriental. Historia antigua de Asia Oriental. Entonces, vamos a ver, vosotros vais a estar... Tuve que ver con el plan. El plan de estudios tiene como objetivo formar mediadores culturales, no gente que sabe muchísima lengua china, ¿no? Tiene que saber lengua, en nuestro caso coreano. Mediadores culturales. Digo, ¿cómo podéis mediar culturalmente si no entendéis las músicas de otros lugares? Entiendo el razonamiento. Digo, entonces, empezar. ¿Y qué es lo que se hace con las músicas, no? Entonces, tiene una justificación. Vamos a ver, ¿qué escucháis? Escuchar con atención. ¿Qué veis? ¿Qué quiere decir, no? ¿Dónde están los ritmos? ¿Por qué? ¿No? Entonces, tú te hubieras ganado la vida estupendamente, porque tú tienes cara de romano, eso hay que decirte, lo decía ya con el pelito así puesto, pero de intermediario en aquellos tiempos, yo es que con la mijita de sánscrito que tú ya sabes, lo otro de lo otro y tal, alemán... A mí me hubiera gustado ganarme la vida contando historias, pero no me dejan ya, ese oficio ha desaparecido. Entonces, aquí está. Hoy os voy a contar una historia y vas contando la historia, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero bueno, Margarita está linda la madre. He tenido que degenerar en esto de profesor. ¿Qué empezó antes? ¿La escritura o la música? Sin duda la música.
La música nos acompaña, no sabemos. La música es uno de los grandes misterios, ¿no? Y yo no, dentro de las cosas que no sé, es que yo no sé música, nada, o sea, nada. Y tengo un oído delicado, o sea, malo, ¿no? Pero la música nos acompaña, ha acompañado los ritmos. Nosotros hemos limitado la música. Y esto lo decía también, ¿no? Antes la música estaba en todas partes, se hacía música, ahora solo escuchamos música. Pero la música está en los orígenes de los tiempos. Se han encontrado objetos prehistóricos, pero objetos de hace 30.000 años, que la gente dice, esto solo se entiende, estos agujeros, porque hay alguien que está haciendo música. La música está en el ritmo de las cosas. Es muy complicado saber por qué. No hay ninguna cultura en la que no exista ritmo y música, ¿no? Tenemos estas, fijaros, y el ritmo en las palabras. Es que todavía está, ¿no? Una de las cosas que a mí me fascinan de estos mundos es que de repente tenemos 3 culturas que se desarrollan, pero desarrollan todo lo que tiene que saber una cultura, que es, naturalmente, cultura escritura, un canon literario, lo que debe saber una persona culta, lo que no sé qué. Todas estas cosas se desarrollan en esos 3 mundos. Los indios lo toman probablemente de los griegos, pero los chinos no. Y se desarrolla este tipo de cuestiones, ¿no? Y en todas ellas se desarrolla poesía y el ritmo en la palabra. La poesía, está muy bien que haya perdido la rima, pero la poesía sin ritmo todos sabemos que no es poesía. Si nosotros escuchamos cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me lleva el blanco día, y podemos escuchar otra cosa, me van a permitir, porque esas se la saben, pero no se saben esta, ¿no? Por ejemplo, hacerlo en burla, ¿no? El cancioneo de Amberes, ¿no? Todo lo que digo son sinónimos de prostitutas, ¿no? Dicen, de cuántas coimas tuve toledanas, de Valencia, Sevilla y otras tierras, izas, rabizas y coripoterras, urgamanderas y puteras sanas, de cuántas siestas, noches y mañanas. Y continúa, ¿no? Si eso no te captura, eso está para capturar. Y ese es el ritmo, esa es la música, esa es la palabra. Un buen orador habla con ritmo. Esto lo sabían los romanos, se tomaban el ritmo. Entonces, estamos rodeados de música, estamos rodeados de ritmo. Y hemos perdido mucho, porque antes la música estaba en el trabajo, ¿no? En el flamenco. El flamenco recoge, no se lo inventa, recoge. Tenemos cantos de arar, cantos de trilla. Los cantos que cantaba el mulero que iba por allí, ¿no? Iba cantando un ritmo que tenía que ver con el movimiento. Quiero decir, pero... Y todo, y nos ha acompañado el cante y algo que nos decía, que es el baile, claro. Claro. Que iban es que el juntos, cante, además. la música y el baile van juntos, ¿no? Yo me acordaba, estaba contando aquello, y me acordaba cuando un amigo y yo fuimos a visitar una comunidad de Shipibo-Conibo en la zona del Perú amazónico, y a medida que te iba adentrando más, pues había evidentemente menos civilización. Entonces, en cada lugar te recibían, siempre venían unas señoras, unas mujeres que eran de edad indefinida, pero muy mayores. Y claro, allí no tienen clínicas dentales y toda esa historia, entonces todo aquello era... Y lo primero que hacían era venían y te cantaban. Te cantaban canciones, como teníamos otra persona allí, nos iba contando, eran canciones de bienvenida, y tal, de alegría y tal. Mi amigo, fotógrafo del país, yo allí... Una cosa así era así, escuchando... ¿Qué está diciendo? Y dice, que le canten ustedes sus canciones. Nosotros cantamos, no sabemos ninguna y tal. Y se reían como niñas y decían, pero ¿cómo es posible? Todo el mundo sabe cantar y bailar. Y esto es una cosa que hemos perdido, y en parte yo creo que ahí es parte del espíritu, el alma que se te va yendo allí, que es pensar que solamente cantan y bailan aquellos que han pasado por 7 academias y que han sacado no sé qué en operaciones triunfo de la vida. Eso no sucedía. De luego no sucedía cuando éramos chicos todos, ni sucede cuando los niños están jugando ya tranquilos, que normalmente juegan en voz alta,
cantan, hacen sonido, ya están contándose ellos, están entrando en eso que yo siempre he creído, esa parte de la Biblia, bueno, no siempre, lo he creído empecé a darme cuenta en un momento que cuando se decía, y en el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne, eso tenía que ver con el logos, el verbo era el logo. Después me di cuenta de que no era eso, no era el logo, era la vibración del sonido. Lo que hace esa vibración del sonido que te conecta por no se sabe qué cosa y se convierte, entendiendo la palabra que significa, en algo sagrado, en algo trascendente, en esa parte que tú decías, está el intelecto, está el corazón, y después hay otro espacio que pertenece a no se sabe qué, que va trascendiendo, hilando los mundos, las humanidades, donde no hay tiempo, y todo eso, y hay tiempo, porque son las 8:30 más o menos ya, y nos vamos a tener que ir. Se han fijado como hilo yo también. Así la muy bien. Si alguien quiere contar alguna cosa más, aquí tenemos... Sí, por favor, sí. Porque tú sí tienes cara de haber sido alumno o de seguir siéndolo, ¿no? Un poco así. Bueno, mi nombre es Jesús y fui alumno de Fernando, con menos suerte porque en historiografía no había música en la clase. Al hilo porque en otros libros, las clases también siempre pues había cierto... Bueno, no siempre hablaba de los historiadores, siempre tenía que buscar dónde está el poder, y también nos vacunaba un poco acerca del nacionalismo, ¿no? Y las esencias patrias y demás. Y bueno, digamos que hoy en día, pues digamos que el nacionalismo vuelve a estar de moda, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta era solamente un poco frente a esas corrientes nuevas, ¿no? Incluso reivindicando, en el caso de España, el imperio, o no decir que no es un imperio y decir que otra cosa que hacer frente a esos discursos. Gracias. Un momento, porque la pelea, el pasado, había un libro que se llama El Pasado, que yo citaba mucho, El pasado es un país extraño, ¿no? ¿Te acuerdas? El pasado es siempre un motivo de reflexión y de crítica y de posiciones enfrentadas, ¿no? Esto siempre ha sido así, y lo es más, y lo es en nuestra cultura. Yo, de hecho, te acordarás que yo decía, hay que estudiar también los usos del pasado, ¿no? Yo pienso que no se ha reflexionado suficientemente sobre la pertenencia y las identidades, ¿no? Nosotros, los seres humanos, no existimos individualmente, ¿no? No hay nada más absurdo que la idea... Ahora explico lo que quiero decir. Existimos, decir que yo soy yo. No, sí. Pero la idea absurda, aquella famosa idea de y cómo el ser humano llega al conocimiento, ¿no? Hay un autor que yo recomiendo mucho, que es Norbert Elias, que decía que os amarrara, dicen ustedes, ¿qué es ser humano? Ser humano solo, lo dejas solo y no es tonto. ¿Me explico? ¿No? El ser humano aprende todo. Sabemos incluso que el niño al que no se acaricia en los primeros meses de su vida, y estamos hablando del contacto, la belleza del contacto, no desarrolla conexiones neuronales determinadas, ¿no? Ahora está. Quiero decir, los seres humanos vivimos todo lo que somos, lo aprendemos en comunidad. Yo una vez me inventé una cosa que decía algo así como a veces decir yo es como enterrar un niño en una caja de zapatos, ¿no? Que aludía a una fotografía de las grandes fotógrafas españolas, ¿no? Es decir, yo siempre digo, ¿qué digo yo? ¿Qué digo yo? ¿No? A Einstein una vez le dije, comía con uno y esta persona apuntaba todo, y entonces le dijo, Einstein, ¿qué apunta usted? Y él dice, hombre, es que no quiero que se me olviden las ideas. El otro dijo, qué suerte tiene usted, yo solo he tenido una en mi vida. ¿Cuántas ideas? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que nos creemos, no? La gente que... No, es que yo esto me lo he inventado, eso es muy importante. Tú te has enterado de algo en la vida, ¿no? Quiero decir, somos colectivos. El ser colectivos está lleno de componentes de todo tipo. Pero por encima de todo hay que recordar que hemos sido grupos de seres humanos organizados jerárquicamente los seres humanos, yo decía poder, etología,
que vivíamos en grupos y nuestra relación con los grupos nunca es una relación puramente racional. Es decir, nosotros constituimos los grupos continuamente y con los grupos podemos hacer las cosas más terribles y las menos terribles. Porque los grupos, entre otras cosas, se nos conecta elementos básicos del grupo, hay que defenderlo, la unidad del grupo, matar por el grupo, ¿no? Yo digo que tenemos dentro emociones que están ligadas a relaciones que yo llamo relaciones de pertenencia. Nuestras pertenencias son muy delicadas, pues hay que desmontar mucho. Yo una de las cosas que he hecho todavía es desmontar esos términos, pero tendré que hacer alguna vez un ensayo más legible, ¿no? Que los escritos sobre eso. Entonces, es muy fácil activar esos componentes de nosotros frente al otro. Es un poco también lo que hay aquí, ¿no? Muy fácil construir el otro. Y lo que tenemos que saber es que es muy fácil que los grupos se constituyan en el mal, ¿no? Yo esto no sé si lo escribo por ahí, ¿no? En el siglo XVIII se creía en el hombre solo, que era que podía llegar la bondad intrínseca del ser humano, el concepto russoniano, tal. El XIX ya dijo que no. Entre otras cosas, los hombres somos muchos, ¿no? Dentro de nosotros mismos, ¿no? En el XIX se creía en la bondad de los grupos. El pueblo, la nación, la clase obrera. Y el XX ha demostrado que no. O sea, no ha demostrado que no puedan ser buenos, ha demostrado que no necesariamente son buenos. Y como eso lo sabemos, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es desmontar también esos componentes. Y es el componente crítico permanente, de reflexionar y saber que lo que tenemos enfrente es el mal. Lo que tenemos enfrente es la capacidad para el mal que tienen los que quieren generar un mundo terrible, un mundo sin inteligencia, un mundo sin amor, un mundo sin compasión, sin solidaridad o como quieran llamar. Entonces tenemos que estudiar eso y tenemos que estar ahí y hacerlo como lo hacéis vosotros en la escuela, en todas partes. Porque la realidad es que los grupos pueden ser terribles porque nos activan estos componentes en nosotros frente al otro, ¿no? Los moros que nos invaden, como si en España no tuviéramos que tener mucho más miedo a los españoles que nos mataron y nos quieren matar que a los moros que vinieron a matar efectivamente, pues los trajeron ellos. Es decir, en los años de la guerra. ¿Me explico, no? Es decir, entonces, yo creo que hay que contribuir a este desmonte permanente. Ahora, es una pelea permanente, porque tienen de su parte, tú hablabas un poco del buenismo, ¿no? Es que dentro de los grupos está la posibilidad de las cosas más terribles. Es que Huizinga, por ejemplo, yo leía este libro, que es un personaje... el otoño de la Edad Media era. No, era unas reflexiones que hace, sí, vale. sí. Y reflexiones, pero se están haciendo, ¿no? Otra gente está en esta línea, ¿no? Nosotros sabemos ya que los grupos no son necesariamente buenos, pero sabemos también que podemos contribuir a que los grupos no sean necesariamente malos. Claro. Pero hay que saber que no hay que creer en la idea de que son necesariamente buenos. Eso nos ha perjudicado mucho, ¿no? Y hay que estar continuamente en alerta, ¿no? Es que el país más culto de la Tierra, que era Alemania, fue el que hizo los campos de concentración. Y hay gente que ha analizado cómo lo felices que estaban los alemanes ahí. Y cómo fue muy fácil ser muy feliz en los grandes encuentros esos de los grupos de los alemanes. Aquí estamos los alemanes nos reunimos, los alemanes vamos de manifestación, los alemanes estamos muy unidos, a pasar a la República Democrática Alemana, a hacer lo mismo, pero poniendo el puño en vez de la brazo en alto. Y una de las cosas que pasa en Alemania es que han perdido esa sensación del grupo, nosotros que somos nosotros y que nos reunimos. Tenemos que entender nosotros y hacer ver que el grupo, que es un grupo hermoso, un grupo que se vincula por la compasión y por la solidaridad, es posible. Hay una cosa lógica. Hoy día estamos aquí porque la bondad supera a la maldad, porque si no estaríamos allá en las pruebas. Claro. Entonces no podemos perder. Naturalmente hay muy buenas razones para desesperarse, ¿no? Pero hay muy buenas razones para no desesperarse. Claro, hay
Sí, pero recordemos una cosa. Hemos vivido, ahora mismo la situación puede ser difícil, pero hemos vivido un momento en que la calidad del whisky de los presidentes americanos y el vodka que bebían los presidentes soviéticos salvó a la humanidad. Bendito sea, ¿no? Esos no tomaban vodka de patata, ¿no? Vodka, ¿no? Pues yo qué sé, hemos estado a punto de ser suprimidos por un día tonto. Sí. Este momento es un poco más complicado. Trump no tiene días tontos, es tonto. Pero, sí. Me explico, es metafísicamente tonto. Pero precisamente no quiere la destrucción porque imagina que si se destruye la humanidad en general, pues va a perder sus hoteles. En este momento yo ya os invito a continuar la charla como se hace bebiendo no el vodka de Trump ni de Putin ni de ninguno de estos, sino lo que haya ahí abajo, el Gallo Ronco, cualquiera de estos sitios. Os recuerdo que el próximo miércoles tenemos aquí a Antonio Soler precisamente para contar en su última novela una historia que ya la historia con tan poco tiempo se ha encargado de manipular el Día del Lobo, que habla precisamente del genocidio de miles de malagueños en la carretera de Málaga a Almería, desde la historia familiar que le contaron sus abuelos, su abuela y sus padres. Y ahora os pido simplemente un fortísimo aplauso para este señor, que es uno de los sabios que nos hacen recuperar la esperanza. Gracias, Fernando. Gracias.